la mañana del sábado. Porque hoy es sábado. Y hoy es sábado 10 de octubre del año 2020, señoras y señores. Muy buenos días para todos. Comenzamos a transitar estas 7 horas de Sábado Sarandí junto a Manuel Bolaña en la puesta al aire, porque, bueno, tenemos 7 horas para compartir aquí en Sábado Sarandí. ¿Cómo amanece? El crítico literario Wilfredo Penco y el periodista César Di Candia. Vamos a estar hablando con el autor de un libro de memorias, de testimonios, Simón Mario Trencer, Resilientes, de Westerbork a Montevideo, lo que es la peripecia de un matrimonio que transitó desde Europa del Este, Bolivia y recaló en Uruguay hace ya unos cuantos años. Después estaremos con la soprano clásica argentina que debutó anoche en el auditorio del Sodre, con Verónica. Y vamos a seguir entre libros porque yo les contaba más temprano que se editó el libro Resilientes de Westerbork a Montevideo. Su autor es Simón Mario Trencer, que es un montevideano criado en la comercial, ingeniero, y bueno, y a partir de allí, bueno, tiene una larga actividad en el campo de la ingeniería, de la computación y también de todo lo que tiene que ver con el gobierno electrónico. Pero este libro tiene mucho que ver con él, con su historia, con la historia de sus padres. Y bueno, cuando muchas veces decimos la importancia de la memoria, de mantener presente a quienes nos antecedieron, y sobre todo con sus historias de vida, a veces estos libros son fundamentales para que esas vidas se conozcan, porque si no fuera por el trabajo que hace Simón Mario Trencer con este libro Resilientes, seguramente no tendríamos la menor idea las peripecias de sus padres, que bueno, que surge desde Europa y durante la Segunda Guerra Mundial y que terminan después de un largo periplo aquí en el Uruguay. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, buen día. Un gusto recibirlo. Lo mismo digo. Bueno, ¿cómo comienza esta historia? ¿La historia de escribir el libro? Claro, esta historia, porque en definitiva el libro es una parte de esta historia. Esa historia que empieza con sus padres, que empieza con ellos en Europa. Digamos, poco antes de jubilarme, sentí la necesidad de contar lo que fue la historia de mis padres, porque veo que se repiten errores a lo largo de la historia. Y además, a lo largo de la historia se va deformando lo que sucedió. Entonces, consideré pertinente, como homenaje a mis padres, relatar lo que yo sabía de ellos, contar intimidades de cómo lograron sobrevivir a algunas de las cosas que me contaron, ponerlas en el libro, y a su vez, al estar escribiendo el libro, me sirvió para analizar situaciones de la vida, y que también esas las comento. Bueno, el concepto de resilientes del título tiene que ver con eso, ¿no? El enfrentar esas situaciones límites y la capacidad de salvación, en definitiva, ante las situaciones límites. Sí, algo importante es que el libro salió de imprenta en marzo, unos pocos días antes de la cuarentena, o sea, no tiene nada que ver con esto de la pandemia, y sin embargo nosotros nos estamos quejando, aunque estamos vivos, y en la época de mis padres sobrevivir era casualidad, o sea, se salvaron por pura casualidad de no haber sido enviados a Auschwitz o a Bergen-Belsen, y esas cosas, el hecho de estar sobreviviendo, de superar las muertes que hubo en la Segunda Guerra Mundial y en particular en el Holocausto, y luego volver a hacer una vida todo desde cero en un país desconocido, en un idioma desconocido, creo que eso es resiliencia. La historia de sus padres seguramente es la historia de muchos, ¿no? Pero ¿por qué se llegan a hoy esas historias distorsionadas? Por la memoria, porque generación tras generación eso se va, ese vínculo se va debilitando, se va distorsionando. No sé por qué
no se sabe y no sé por qué se distorsiona, pero justamente consideré necesario expresar lo que yo sabía de mis padres, en particular en el libro, que no es una novela, el libro es absolutamente hechos, y yo relato solamente los hechos que supe directamente de mis padres. O sea, no he sido criticado porque alguna gente me dijo, pero tus padres han conocido mucho más y han dicho mucho más cosas. A mí no me las han dicho. Y entonces, acá hay varios hechos, porque después que escribí el libro, eso me motivó a seguir averiguando. Evidentemente, gente que tuvo un sufrimiento como lo que tuvieron mis padres, el relatarlos de alguna manera es revivirlos. Y obviamente mis padres no querían que los hijos sufrieran lo que ellos sufrieron. Por eso también evitaron contar muchas cosas. ¿Sí? Y también contaron después que pasaron varias décadas. O sea que y creo que es importante contar las historias de vida para que otros las sepan. O sea, la idea del libro es que sea leído y que sean conocidos por las nuevas generaciones. Si uno hace un mapita como en las películas y muestra el recorrido que siguieron, es un recorrido muy intenso que hacen durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. O sea, mi padre trató de escapar de Alemania, fue a Holanda, y en Holanda, porque en Holanda pensaban, todos los holandeses pensaban que Alemania no los iba a atacar porque en la Primera Guerra Mundial no los atacó. Pero en 4 días los alemanes ocuparon toda Holanda. Su padre es alemán. Mi padre nació en Alemania. En realidad, digamos, nunca fue alemán. Bueno, claro. O sea, nació en Alemania, fue a la escuela en Alemania y empezó el liceo hasta que no pudo seguir más con 17 años. Y pero mi padre, hay una parte muy breve del libro que yo la comento, que es el capítulo de Gracias Uruguay, y es que mi padre no tenía papeles. Los pocos papeles que consiguió, un buen día un oficial nazi se los rompió y no tenían papeles. Entonces, cuando logró la ciudadanía uruguaya, estaba tremendamente contento. Ahí recién pasó a ser una persona. Claro. O sea, es terrible. Sí, igual en muchas peripecias anteriores. Sí. Por momentos uno puede leer esto casi como una suerte de novela de aventuras, pero sabiendo que es absolutamente verdad todo lo que pasa, porque las peripecias, la llegada a Bolivia, por ejemplo. Bueno, supuestamente iban a terminar en La Paz, Bolivia, pero cuando llegaron estaban recorriendo por Perú, les indicaron que vinieran a Uruguay. Por eso, pero esa ida ya era casi que una cosa demencial, esa llegada era el pretender llegar a Bolivia y terminar como terminar, y después llegar a Uruguay, donde menos información tenían. Ni idea tenían de Uruguay, del idioma, de nada. ¿Y su madre? Mi madre siempre fue holandesa. O sea, ella tenía nacionalidad holandesa y fue holandesa, siempre. ¿Cómo se conocen? La historia es así. Mi padre tenía que irse de Alemania y había un grupo de jóvenes que los preparaban en Holanda con un oficio, con la idea de ir a Palestina con un oficio. Entonces tenían que hacer unos cursos de unos 3 años en Holanda. Y bueno, fue allí, supuestamente se escapó de Alemania como yendo de vacaciones a Ámsterdam. Ahí se comenzó a alistar, pero por el tema de la guerra, alistar en esos cursos de formación, pero por el tema de la guerra tuvo que interrumpir. Mi madre estaba como aprendiz de enfermera y estaba haciendo pasantías en hospital, y ahí casualmente conoció a mi padre y ella le ofreció que
viniera con él al hospital y que se ofreciera en el hospital como mecánico para manejar las calderas y reparar lo que sea. Y bueno, y así es como, entre otras cosas, mis padres lograron salvarse, porque en los hospitales se necesitaban enfermeras y se necesitaba también gente que se encargara del mantenimiento. ¿Y cómo veía Simón a sus padres en toda esa historia? ¿Cómo la escuchaba? ¿La escuchaba, digamos, desde un punto de vista de la admiración por los padres, del heroísmo, de la compasión por lo que pasaron en el campo de concentración? Prácticamente nada de eso. O sea, para mí eran padres normales, comunes y corrientes, y prácticamente ya de bastante grande fueron contando muy pocas de estas cosas que yo llegué a saber. Algunas de ellas las pusieron por escrito, pero digamos, prácticamente yo diría que de siendo mayor yo, y teniendo hijos crecidos y nietos, es que yo me puse a considerar lo grande que eran mis padres al haber hecho todo el esfuerzo por sobrevivir, porque no olvidemos que mucha gente con el tema del Holocausto prácticamente se entregó. Como que entendió muchas cosas usted de grande. Estoy tratando de interpretar. El libro sirvió para eso. Sí. O sea, el libro me sirvió para aprender a mí, y yo sigo, gracias al libro, ahora estoy en contacto con museos en Holanda y sigo averiguando en la medida de lo posible. A mí lo que me pasa cuando leo este tipo de trabajos es que siento que en estos temas no hay una historia, sino que es la historia de cada uno de las que lo vivió. Correcto. Porque en el libro, por ejemplo, se menciona a Rosenkopf, por ejemplo, ¿no? En un momento se menciona. Y uno escucha hablar a Mauricio Rosenkopf, su historia, la de sus antepasados, y son sus historias personales. Después habla con otros amigos que uno puede tener de la colectividad. No sé, estoy pensando en el libro de Ruperto Long, la niña que miraba los trenes partir, y es una historia personal, es única, que no se parece ni a la de sus padres, ni no se parece a la de los antepasados de Rosenkopf, y seguramente no se parecen a la historia del bisabuelo del zapatero de la esquina. Sí, otra de las cosas es que se habla poco en Uruguay en general de Holanda, de los Países Bajos. Es verdad. Entonces, todo lo que nosotros sabemos, Teresa Porzekanski ha escrito mucho también, todo lo que sabemos es de la Europa oriental, de la parte, digamos, de Polonia. Exacto, es verdad. Entonces, como mis padres estuvieron en Holanda y sobrevivieron la guerra en Holanda, me pareció importante contar cómo fueron algunos de los hechos del lado de Europa occidental. Del que menos se habla. Exactamente. Entonces, digamos, gracias incluso al tema del libro, ahora estoy en contacto con un escritor que es holandés y que contó la historia resumida de 1200 sobrevivientes, hizo toda una colección. Entonces, hay mucho de la historia, o sea, hubo más de 100.000 judíos que terminaron en campos de concentración de Auschwitz y Bergen-Belsen, que estaban en Holanda. Sí, eso son cifras impactantes, ¿sí? Más allá de los 6 millones, estoy hablando de Holanda. Uno le da la sensación que esta es una historia que se sigue escribiendo. Sí. Siguen sucediendo tragedias en el mundo. Sí, pero la de esta época es una historia que se sigue escribiendo, porque este testimonio introduce, por lo menos para el Uruguay, el tema de Holanda. Sí. De la guerra y de la persecución de judíos en Holanda durante la Segunda Guerra Mundial, que era un capítulo que, como usted dice, y lo dice el libro, no está presente. En él no se habla de eso. Entonces, es un elemento nuevo que está sobre la mesa y una realidad que no le prestábamos atención por desconocimiento, porque no había tanta investigación, por lo menos al alcance ahora como está este libro. Entonces,
es una historia que se sigue construyendo. Por eso digo, siento que de alguna manera se sigue escribiendo. Y bueno, y eso creo que es importante. Creo que es importante. Es decir, yo conozco gente que me dice, pero qué bueno, yo tendría que hacer lo mismo y contar la historia de mis abuelos. Y lo que hago es entusiasmarlo, bueno, hazlo. Porque, digamos, son historias parecidas pero diferentes. Y en definitiva, lo que es importante, porque digo, dentro de todo lo que puede parecer amargo en el libro, lo que pretendo es dejar un mensaje positivo. O sea, aprender de lo que no se debería hacer, de las cosas que no deberían ocurrir y tratar de evitarlas de que ocurran de nuevo. Eso es la resiliencia. Sí. Eso es resiliencia. Sí. Y por eso es importante el libro, el título del libro. Haber elegido ese título es muy curioso, porque quizás otro hubiera puesto de Westerbork a Montevideo, o la historia de mis padres, o una historia de vida, y sin embargo, bueno, es ingeniero lo que pasa. Ese es el tema. Y el concepto de resiliencia viene justamente, es un concepto científico, que después lo ha tomado la psicología, pero en definitiva viene de la ciencia. Sí, viene de la física. De la física. Entonces ahí no puede negar sus orígenes. Pero me parece que no es casual el nombre. Lo debe haber pensado mucho. Me ayudaron a definir. Uno de mis hijos me ayudó a definir el título. Tiene que ver mucho con eso. Y entonces ahí es cuando uno siente que el libro puede ser una buena caja de herramientas. Leído hoy, más allá de la historia personal. Porque al lector nada lo une a Simón Tensas. No. Nada. No. Pero sí lo que puede uno concluir, sacar como enseñanza de esa caja de herramientas que puede ser el libro. Sí, o sea, creo que el libro no lo que importa no soy yo, sino lo que está en el libro. Sin duda, eso la letra. Eso está claro. ¿Se encontró con cosas nuevas que no conocía? Hoy, sí. Sí. Sí, con historias de otras personas, con más detalles de lo que era el campo de reclusión de Westerbork. Sí, o sea... Que tampoco es de los campos de concentración que se conozcan. No. Eso la verdad que es también una información novedosa. Y es curiosa la historia de Westerbork. O sea, Westerbork es un campo que está a las afueras de un pueblito que se llama Westerbork, que fue creado por los holandeses para recibir a los judíos alemanes que se querían venir a Holanda, y después los alemanes lo usaron al revés, como centro de concentración. De concentración, pero de concentrar a los judíos holandeses y a otros grupos, no solamente judíos, para después derivarlos al este, básicamente la mayoría a Auschwitz. ¿Sí? Y después es curioso que lo cuento en el libro, porque la pregunta es ¿por qué al final por qué mis padres sobrevivieron? Porque casualmente tenían ahí habían llegado papeles de que, no tan casual, o sea, hubo las gestiones de mis abuelos paternos para que a través de consulados suizos tenían supuestamente tenían iban a estar disponiendo de pasaporte boliviano, porque el pasaporte jamás llegó, y esa información les llegó de Berlín, y la encargada del campo de Westerbork le planteó a mi padre la opción de ir a Bergen-Belsen o ir a Vittel, que Vittel era un centro de prisioneros de guerra, y optó por ir a Vittel, y tuvo suerte. Yo le preguntaba si muchísima suerte, ¿cuánto jugó el factor suerte en todo esto? 95%, porque el tema es, tristemente, los nazis no tenían suficiente capacidad para enviar a todo el mundo a los campos de concentración. Entonces se divertían
jugando a que uno sí, uno no, uno sí, uno no. Entonces los ponían en fila o iban recorriendo donde estaban alojados en el campo, y aleatoriamente decían que sí o que no, o les hacían preguntas y trataban de divertirse. Y ahí cuento en el libro de un oficial nazi que estaba borracho, y que gracias a que estaba borracho se pudieron salvar. Zafaron una vez, otra vez, fue una secuencia de fortuitamente salvarse. Pero también después es fantástico cómo se reconstruye una vida en Uruguay. Sí, digamos, no sin dificultades, pero... después que escribí el libro, entré a entender lo mucho que sufrieron mis padres sin decir nada con el tema de la dictadura que tuvimos, porque eso implicaba de vuelta lo que ya habían vivido. De eso tomé conciencia cuando estaba escribiendo el libro. Sí, y ahí hay todo un entramado, un relato casi que periodístico de toda esa época. Ahí es cuando menciona a Mujica, menciona a Rosenkopf y todo eso. El libro está en todas las librerías. No, ese es otro capítulo interesante. Yo el libro lo escribí yo solo. Me encargué yo de todo el libro. Estuve más de 2 meses y medio buscando quién me lo iba a imprimir y demás. O sea, no tuve un editor atrás ni una editorial. Y eso, aprendí de que eso implica después, bueno, el día que lo quiero ofrecer a la librería, se complica. O sea que hoy está limitado a pocos lugares. Bien, ¿cómo hace la gente para conseguirlo? Ese está en Mercado Libre, Uruguay. Bien. Está en Isadora Libros, que está en Pocitos, y en Linardi Rizzo, que está en la Ciudad Vieja. Bien. O sea, Linardi Rizzo es una librería muy famosa. Juan Carlos Gómez y 25 de mayo. Muy famosa, de gente muy seria, y ellos me orientaron en lo que pudieron. ¿Sí? Bien. Isadora Libros en Pocitos, ahí en la Rambla de Pocitos, Linardi Rizzo en la Ciudad Vieja, del Mercado Libre. Exacto. Buscan el libro Resilientes, de Simón Mario Tenzer se escribe con Z, y ahí van a tener la posibilidad de acceder a este libro, lo que se conoce normalmente como edición de autor. Exacto, es un libro de autor. Mario, lo felicito por el ejercicio de memoria que ha hecho. Muchas gracias. Que pase muy bien. Gracias, buen día. Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien. Más información, más periodismo, más radio. Siempre Sarandí. Lo más destacado de nuestra radio también está en Twitter. Seguinos en @Radio Sarandí 690. Seguramente muchos de ustedes han escuchado alguna frase que algún locutor engolado o algún periodista dice que tal lugar se llena con la voz, con la música. Podríamos decir que el Sodre se llena de música, el auditorio de Larreta. Lo que estamos escuchando, esa voz, esa calidez, esa interpretación, seguramente da para muchos Sodre, para que realmente la sala Eduardo Fabini se llene de música, se llene de esta voz cálida y de la interpretación sentida de una de las voces más importantes que tiene la lírica
argentina, pero como los argentinos se adueñan fácilmente de los uruguayos y dicen que es rioplatense, yo voy a decir que la soprano Verónica Cangemi es rioplatense. ¿Por qué no? Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, muy feliz de escucharlo. Bueno, del mismo modo, y para el Uruguay sin lugar a duda es un honor recibirte y bueno, ¿cómo es enfrentarse a un teatro vacío, llenarlo de voz, ensayar y después cuando aparece el público? ¿Es lo mismo la presencia de ese público cuando estás sola en el escenario, quizás acompañada así de una orquesta, pero donde sabés que la voz es la tuya y no hay compañía?